de esta noche. Padre, te doy gracias por cada persona que está sintonizando en este momento, donde quiera que estén. Gracias, Señor, porque tú eres el que nos das tu palabra, tú eres el que nos das el entendimiento de tu palabra por medio del Espíritu Santo. Yo pido que el Espíritu Santo sea el que nos dé iluminación y revelación en esta noche de la palabra que tú traes para nosotros. Venga tu reino, hágase tu voluntad, úsame como vasija y que la palabra verdaderamente sea una semilla que dé fruto en la vida de los que la van a escuchar. En el nombre de Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Te dije en la última sesión que vamos a mirar de cerca a tres palabras griegas que se usan en el Nuevo Testamento. Tres palabras griegas que se usan en el Nuevo Testamento y que tienen que ver mucho con el contexto de este tema que estamos enseñando, y también al mirar estas tres palabras griegas del Nuevo Testamento, quizás eso nos ayude a entender mejor en qué contexto y para qué aplicación se usa la palabra arrepentimiento. Las tres palabras que vamos a mirar esta noche es la palabra metanoía. Esta palabra metanoía o metanoia es usada en el Nuevo Testamento 24 veces. 24 veces es usada en el Nuevo Testamento la palabra metanoía. Esta palabra metanoía significa, traducida a nuestro idioma, significa un cambio de mente. Eso es todo. Metanoía significa un cambio de mente. Hay otra palabra que también se usa mucho en el Nuevo Testamento. Es más, se ha usado 35 veces en diferentes versículos del Nuevo Testamento, y esa es la palabra metanoeo. Metanoeo. Suenan parecidas, pero tienen un significado un poco diferente. La primera es metanoia o metanoía. La segunda es metanoeo. Vuelvo a decirte, metanoeo es usada 35 veces en el griego en el Nuevo Testamento. ¿Qué significa metanoeo? Significa un cambio de mente acerca de algo. Un cambio de mente acerca de algo. Es más, la palabra metanoeo es un verbo de la palabra, es el verbo de la palabra metanoía. Y esta palabra metanoeo en el idioma original griego está compuesta de dos palabras. El griego es un idioma muy complicado, muy complejo, usa palabras compuestas, a veces usa 2, 3 palabras para tener una palabra. Bueno, esta palabra metanoeo es una palabra que es compuesta de dos palabras. La primera palabra es meta. En el griego la palabra meta significa cambio. Eso es todo. Cambio. Meta significa cambio. Y la segunda parte de esta palabra es la palabra entonces noeo. Y la palabra noeo significa mente. Entonces es cambio de mente. Cambio de algo que tú tienes en tu pensamiento, algo que tú has entendido, algo que quizás tú tengas por norma, por costumbre, por hábito, por muchas razones, eso está ya en tu mente. Entonces la palabra metanoeo es la palabra que dice un cambio de mente sobre algo que ya yo es parte de mi pensar, de mi forma de creer, de mi forma de actuar. Muy importante entender esa palabra.
La tercera palabra que se usa en el idioma griego en el Nuevo Testamento y se ha traducido con la palabra arrepentir o arrepentirse, es la palabra metamelomai. Metamelomai. Esta palabra metamelomai solamente es usada en el Nuevo Testamento 6 veces. 6 veces es solamente las veces que se ha usado. Y en cada ocasión que se usa la palabra metalomai, tiene que ver con cierta emoción del alma. La emoción de sentir dolor, la emoción de sentir remordimiento, la emoción de sentir triste, dolor, triste, remordimiento. Ay, ¿por qué lo hice? Es esa emoción, y vuelvo a enfatizar, emoción, en el idioma griego se usaba la palabra metamelomía. Y esa aparece en el Nuevo Testamento 6 veces. Entonces, los traductores, cuando tradujeron el Nuevo Testamento, tradujeron donde quiera que estaba la palabra metanoia, pusieron arrepentir o arrepentirse o arrepiéntete. Donde quiera que estaba la palabra metanoeo, también usaron arrepentir o arrepentirse. Y donde está la palabra metamelomai, los traductores también usaron la palabra arrepentirse. Quiero decirte que no es la única vez que los traductores usaron una palabra para traducir 3 palabras con 3 significados diferentes en el idioma original. Muy común. Por ejemplo, la palabra iglesia. La palabra iglesia aparece en el Nuevo Testamento en Mateo 16, versículo 18, cuando Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi, y entonces los traductores ahí tradujeron iglesia. Pero en el idioma original, la palabra que Jesús usó y la palabra que Mateo escribió no fue la palabra que hoy se usa en el entendimiento que se usa hoy, iglesia, sino la palabra allí fue eclesía. Es más, la palabra iglesia ni existía. No se conocía esa terminología. Eso no estaba en el vocabulario diario de las personas que vivían en Palestina, en Jerusalén, en Galilea, en Samaria, en Judea. La palabra iglesia nunca se había escuchado, no existía. ¿Sabe por qué? Porque no existían iglesias. No había un punto de referencia para usar esa palabra. Ahora, cuando Jesús usó la palabra en Mateo 16, 18, eclesía, los traductores, en vez de traducir la palabra eclesía y lo que significa eclesía, los traductores, por la influencia religiosa que tenían, ellos usaron la palabra iglesia. Te voy a dar otra palabra más que también los traductores le dieron a diferentes palabras griegas le dieron el mismo significado, y es la palabra muerte. Por ejemplo, en el griego, la palabra muerte física es la palabra necros. Esa es la muerte física. Hay otra palabra muerte en el griego que es thanatos, que es la muerte espiritual. Es más, en el griego original, en el Nuevo Testamento, hay 4 palabras diferentes para la palabra muerte. Sin embargo, los traductores, donde quiera que vieron la palabra muerte, ya sea thanatos, ya sea necros o las otras 2, ellos tradujeron muerte. Entonces, cuando tú y yo leemos la Biblia, y la leemos en nuestro idioma, ya sea el inglés, ya sea el español, y leemos la palabra muerte, pues tú y yo entendemos casi siempre muerte es el que deja de respirar y muere. Sin embargo, en el griego original había 4 palabras diferentes que se usaban para 4 aplicaciones o contextos diferentes de la palabra muerte. Pero esta noche no estamos hablando de la palabra muerte, así que no te voy a dar todas las definiciones, pero son 4. Estamos hablando de la palabra arrepentirse. Y aquí es donde ha estado el problema.
Y eso es lo que hemos estado enseñando en las últimas 2 o 3 sesiones. Alguien me preguntaba, ¿no? Que cómo era posible que podía haber el perdón sin el arrepentimiento. Esta persona escuchó un mensaje, uno nada más, de esta serie que tengo como casi ya 20 mensajes de completos en Cristo, y llegó a entender de que yo no creía en el arrepentimiento o que yo estaba enseñando quizás algo no correcto acerca del arrepentimiento. Y yo no culpo a esta persona. Yo tengo mucho respeto y mucho amor por esta persona. Y entonces me di cuenta enseguida que esta persona no entendió lo que estamos tratando de mirar y estudiar. Aquí estamos en un estudio. Yo no estoy aquí predicando, yo estoy aquí enseñando. Cada vez que vengo delante de esta cámara, yo vengo para enseñarte el evangelio del reino, que es muy diferente al evangelio tradicional cristiano o el evangelio religioso que comúnmente se predica hoy en día a través del mundo. Entonces, en el evangelio del reino estamos entendiendo algo muy poderoso, y es que el evangelio del reino, que existió desde antes de la fundación del mundo, Dios nos enseña todo lo que Él ha hecho por ti y por mí en Jesucristo, y cómo cuando tú y yo aceptamos, confiamos, dependemos y creemos en la totalidad de todo lo completo y lo lleno que ya Jesús y Jesucristo hicieron por nosotros, entonces estamos completos en Cristo. No tenemos nada que añadir, porque es que en nosotros no hay nada. Nuestra justicia está contaminada con la iniquidad que nacimos. Entonces es imposible que tú puedas añadirle algo a lo que ya Dios hizo por ti. El espíritu religioso quiere hacerte creer que Dios hizo una parte y ahora tú tienes que hacer otra. Y entonces las dos partes juntas es lo que te dan la salvación, es lo que eventualmente te lleva al cielo, porque no olvides que ese es el mensaje primordial religioso, la escapada y la ida al cielo, o si no vas para el infierno. Entonces, la esencia de lo que se ha enseñado es: Dios hizo esto, Dios te dio a Jesús, ahora tú aceptas a Jesús y ahora tú empiezas a vivir y hacer esto y esto y esto. Eso se llama obras. Eso es añadirle a la justicia de Dios tu justicia. Pero la palabra dice que tu justicia no tiene ningún valor. Tu justicia es nada. Son obras muertas. Tu justicia es como un trapo sucio. Entonces, el problema grande que hay hoy en día en el pueblo de Dios es que el mismo pueblo redimido, comprado con la sangre de Jesús, ya completos por la gracia de Dios en Cristo Jesús, no saben que están completos en Cristo. Y no es solamente no saber que ya están completos, es que no saben por qué ya están completos. Y eso es lo que hemos estado haciendo aquí por más de 10 semanas. Hemos estado enseñando por qué es que ya estás completo. ¿Qué fue todo lo que Jesús hizo que nos hace completos en Cristo? Entonces, uno de los pedacitos de esta serie es lo que estamos enseñando ahora acerca del arrepentimiento. Porque miramos a Juan 3:16, donde dijo Jesús: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único unigénito, para que todo aquel que dependiera completamente en lo que Jesús hizo, que tuviese confianza en todo lo que Jesús ha hecho, que creyese y tuviese fe en todo lo que Jesús ha hecho, él no se pierde, mas tenga vida eterna. En ese versículo no aparece la palabra arrepentimiento. Hemos enseñado que en Romanos capítulo 10, de versículo 8 al 12, allí tampoco, Pablo escribe allí: cualquiera que confiesa con su boca que Jesús es el Señor de su vida y que Dios lo resucitó de los muertos, ese tiene vida eterna. Ahí tampoco habla la palabra arrepentimiento. Entonces lo que estamos viendo es
que en lo que tiene que ver con tu salvación, con tu nuevo nacimiento. Tu nuevo nacimiento y tu salvación no depende de tu arrepentimiento. Tu nuevo nacimiento depende de que Dios te escogió para adoptarte como hijo, como hija. Y ese Dios que escogió adoptarte como hijo y como hija, dio a su único hijo, quien hizo todo lo que era necesario hacer para que tú estuvieses completo y pudieses nacer de nuevo. Un nuevo nacimiento. ¿Qué es lo que dice 2 Corintios 5:17? ¿Ah? Todo aquel que es una nueva criatura. ¿Qué cosa es? Es nueva criatura. Las cosas viejas que han pasado. Las cosas viejas pasaron. ¿Por qué? Porque ahora eres una nueva criatura. Hay algo espiritualmente que sucedió en ti y en mí. Hubo una metamorfosis que nos sacó del reino de la maldad y nos trasladó al reino de la luz. Entonces, ese nuevo nacimiento no requiere obras tuyas, no requiere que tú tengas que hacer algo. No, ese nuevo nacimiento es por la justicia de Dios. Es lo que dijo Pablo en Romanos capítulo 1, porque en la justicia de Dios está el poder de Dios. Ahí donde se manifiesta la gracia de Dios, el poder para salvación. Es la justicia de Dios, no en tu justicia ni en la mía. Entonces, se ha enseñado y mucho del pueblo de Dios ha creído que naciste de nuevo porque te arrepentiste. No, tú naciste de nuevo porque Dios mandó a su hijo, quien nació de una virgen diferente a ti. No heredó la iniquidad. Quien vivió una vida justa que tú y yo no hemos podido vivir. Quien fue a la cruz y fue clavado y los pecados del mundo fueron puestos sobre él, cosa que no te ha pasado a ti ni te pasará. Y él tomó nuestras iniquidades, nuestras transgresiones, nuestros pecados, derramó la sangre que limpia y perdona y redime. Y dice la palabra que con esa sangre fuimos comprados, redimidos, rescatados. Y en la resurrección de Jesús, porque Él murió en la carne, pero fue justificado en el Espíritu, tú en su resurrección eres justificado y en ese instante eres hecho una nueva criatura. No porque tú te arrepentiste, no porque tú hiciste algo, no, sino por todo lo que Dios hizo en Jesús por ti. Y ahí entonces, después de ese nuevo nacimiento, tú empiezas a vivir la vida de un ciudadano del reino. No miembro de la iglesia, sino ciudadano del reino. Y ahora como ciudadano del reino, tú vas a vivir ahora y empiezas esta nueva vida que tiene que ver con este reino, con este gobierno al cual tú ahora perteneces. Y este gobierno tiene un rey de reyes y tiene un señor de señores. Y este gobierno tiene un gobernador que se llama el Espíritu Santo. Y este gobierno tiene una constitución que se llama la palabra de Dios. Aquí están las leyes espirituales, los principios espirituales, las verdades espirituales. Y ahora tú y yo como ciudadanos vamos a vivir en este reino bajo esta autoridad de este señorío de Jesucristo, viviendo de acuerdo a los principios y las verdades y las leyes espirituales del reino. Pero para poder hacer eso, tenemos que tener un cambio de mente. Por eso el Evangelio habla de la transformación de la mente. Mira lo que dice el Evangelio en Romanos, capítulo 12. Todos conocemos este versículo, estos versículos son muy conocidos. Casi todos los versículos que yo te llevo son versículos que tú y yo hemos visto por años y años y hemos escuchado y se escuchan. No son versículos raros. Mira lo que dice Romanos capítulo 12. Claramente lo dice. Por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la
renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. ¿Cómo es que tú puedes vivir la vida que Dios quiere que tú vivas? No es de arrepentimiento en arrepentimiento en el contexto religioso que se te ha enseñado. Es en que tú tienes que tener una metanoia, un cambio de mente, una metanoeo, un cambio de mente de algo específico. Tú tienes que escoger. Por eso es que la palabra metamelomai, que es una emoción donde te da dolor, donde te da remordimiento, donde te sientes, ay, yo siento mucho lo que he hecho. No, eso es emoción. Y Dios no está buscando una emoción, porque la emoción es almática. Dios lo que está buscando es un cambio, una elección. Acuérdate, el problema de Adán y la mujer en el jardín del Edén no fue una emoción, fue que ellos escogieron desobedecer. Fue una elección del libre albedrío. Entonces, ahora, en el nuevo nacimiento, Dios está buscando de ti no una emoción, Él está buscando una elección, que tu libre albedrío escoja, elija cambiar de mente, cambiar de cómo yo pensaba de esta forma. Por eso hemos dicho ya varias veces y lo vuelvo a repetir esta noche, cuando Juan estaba anunciando la venida de Jesús, y está registrado ahí en Mateo capítulo 2, dice, él dijo, arrepentíos porque el reino, el gobierno de los cielos se ha acercado. La palabra arrepentíos allí no tiene nada que ver con una emoción, no tiene nada que ver con remordimiento, no tiene nada que ver con dolor, no tiene nada que ver con un sentir, ay, qué triste, no tiene nada que ver con pecado, iniquidad, transgresión, pecado. Juan estaba diciendo, tienen que tener un cambio de mente para poder aceptar el reino, el gobierno, porque ustedes tienen una mentalidad religiosa, una mentalidad que está llena de tradiciones, un cambio de mente. Luego Jesús mismo, él entonces dice en Mateo capítulo 4, sus primeras palabras, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él usa la misma palabra, metanoeo. ¿Por qué? Porque él está diciendo, tiene que haber un cambio de mente para que puedan recibir el reino. Pero fíjate, déjame decirte cómo Marcos lo escribió. Si estás allí con tu Biblia, vete a Marcos capítulo 1. Vamos a leer el versículo 15 de Marcos 1. Marcos 1, 15. Y mira lo que dice. Aquí Jesús es el que está hablando. Después, el versículo 14 dice, después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el evangelio de Dios. Versículo 15. Y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Coma. ¿Qué es el reino de Dios? Se ha acercado. El gobierno de Dios, la autoridad de Dios, lo que es el gobierno de Dios, no la religión de Dios, no, aquí no está hablando de que el cielo bajó a la tierra, no. El gobierno, el reino de Dios, el dominio de Dios se ha acercado. Entonces Jesús dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Ahora entonces dice, arrepentíos. ¿Cuál es la palabra que está allí donde dice arrepentíos? Es esta palabra que te estoy diciendo de metanoía. Cambio de mente. Cambio de mente. Entonces Jesús está diciendo, ustedes tienen que tener un cambio de mente para poder entender y recibir el reino de los cielos. No pueden seguir, tienen que hacer una elección de su libre albedrío. Esto no es una emoción, Él no está hablando, ustedes tienen que sentir dolor, ustedes tienen que sentir remordimiento, tienen que sentirse tristes por lo que han hecho. No, Él está hablando de un cambio de mente. Por eso la palabra que se usó allí fue metanoía. Y entonces mira lo que dice el mismo Jesús. Una vez que tú tengas un cambio de mente, entonces vas a ¿qué? ¿Y qué? Y creed
en el evangelio. No olvide, la palabra creed aquí es la que los traductores también no la tradujeron exactamente como debe. La palabra pisteu. Pisteu significa confiar, depender. Confiar y depender. Entonces, si este versículo se hubiera sido traducido correctamente del idioma original, de las palabras originales, lo que significa, diría de esta forma: el tiempo se ha cumplido y el gobierno de Dios se ha acercado. Tienen que cambiar de mente y confiar y depender en el evangelio, en las buenas nuevas. Confiar en quién es Jesús, confiar en el Hijo de Dios que ha sido enviado, confiar en la totalidad de lo que Él vino a hacer, lo que va a hacer en el Calvario, porque aquí todavía Jesús no había ido al Calvario. Quiero mostrarte algo más en este contexto. ¿Recuerda la parábola del hijo pródigo en Lucas capítulo 15? Vamos un momentico a Lucas 15, vamos allí un momentico. Y vamos a mirar algo allí en el versículo 7. Porque en el capítulo 15 de Lucas, Jesús está enseñando 3 parábolas. El primero enseñó la parábola de la oveja que se perdió y cómo el buen pastor sale a buscarla. Después dio la parábola de la moneda que se pierde a la señora que está en la casa, y luego la parábola de lo que yo llamo la parábola de los 2 hijos, del hijo pródigo y el hijo que quedó en casa. Pero en la primera parte de Lucas 15, Jesús dijo algo muy poderoso, y es en el versículo 7, y es en el contexto. Voy a leerte el contexto para que puedas entenderlo. Versículo 4 de Lucas 15. Aquí está Jesús enseñando esta parábola y él dice: ¿qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierda, no deja las 99 en el campo y va tras la que está perdida hasta que la haya? Noten, él está hablando: ¿quién de ustedes que tiene 100 ovejas y una se pierde no se va detrás de ella? Él sale a buscar. Yo siempre he dicho, Jesús me encontró a mí en las calles de Miami. Yo no lo andaba buscando. La noche que Jesús me encontró a mí, yo estaba bien lejos, bien apartado, bien separado. Yo estaba totalmente huyendo, no quería saber de él. Pero él me vino a buscar a mí, así mismo como aquí él está enseñando, buscar la oveja que está perdida. Yo era el perdido y el Salvador, el rescatador, el que fue enviado, vino a buscarme. Pero sigamos leyendo aquí. Versículo 5. Al encontrarla, la pone sobre sus hombros gozoso. Cuando llega a su casa, reúne a los amigos y a los vecinos diciéndoles: alegraos conmigo, porque he hallado mi oveja que se había perdido. Él dice mi oveja que se había perdido, porque él la halló. Pero ahora mira lo que dice el versículo 7, porque esto es poderoso. Os digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Entonces aquí aparece la palabra arrepiente en 2 aplicaciones. Esto fue lo que los traductores tradujeron. Y lo que tradicionalmente hemos creído, y cuando escuchamos leer este versículo o el predicador lo enseña en su contexto de su mensaje, casi siempre aquí estamos hablando de alguien que tuvo remordimiento, de alguien que le dio dolor, que se sintió mal y que pensó las cosas y se arrepintió para recibir perdón de pecado. Eso es casi siempre lo que hemos pensado. Yo te quiero someter en esta noche que eso no era lo que Jesús estaba diciendo. Jesús lo que estaba diciendo, nuevamente, entendiendo las palabras que él usó. Él aquí usó en el versículo 7, donde él dice: hay gozo en el cielo por un pecador que cambia su forma de pensar, cambia su forma de pensar acerca de este que lo encontró. Cambia su forma de pensar de cuán completo está
en Jesús, en la totalidad de Jesús. ¿Por qué yo sé que eso es lo que Jesús está diciendo? Por lo siguiente que dijo. Ahora mira lo que dice ahora. Por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos. Ahora, ¿qué es la palabra justos? En el idioma original, la palabra justos aquí, en el versículo 7, es la palabra dikaio. ¿Qué significa esa palabra dikaio? Mi hermano y mi hermana, déjame hacer un paréntesis aquí. Quizás tú dices, pero pastor, hermano David, ¿por qué tanto con el idioma original? Es que mire, la Biblia fue escrita en 3 idiomas: hebreo, arameo y griego. Esos fueron los 3 idiomas que la Biblia fue escrita. Cada uno que escribió, inspirado por el Espíritu Santo, escribió en uno de esos 3 idiomas. Entonces, de esos 3 idiomas vienen las traducciones. Y el problema grande que hemos tenido con el evangelio que se predica y que se enseña y que muchos cristianos han llegado a creer es que se ha enseñado dentro del contexto de las palabras usadas, que los traductores tradujeron porque ellos no explicaron las palabras originales, el contexto, la aplicación ni la connotación de la palabra original. Entonces, yo, en mi deber de uno que estoy enseñándote la palabra, yo tengo responsabilidad de que miremos el idioma original para mejor tener entendimiento de lo que Jesús estaba diciendo y cuál fue la palabra que se usó allí. Yo he predicado alrededor del mundo en muchos países donde he tenido un traductor al lado. Es más, recuerdo en una ocasión que prediqué en un lugar en el África donde tenía 3 traductores. Yo predicaba en inglés, un traductor traducía un dialecto de ellos africanos, otro traducía al francés y otro a otro dialecto. Yo tenía 3 traductores. Fíjate, es mucho trabajo nada más predicar con un traductor, pero imagínense con 3. Y yo cada rato pensaba, ¿estarán traduciendo lo que yo estoy diciendo? Porque el traductor, él va a traducir lo que él piensa. Yo he traducido para otros. Y a veces el que está predicando usa una palabra y en ese momento yo no tengo la palabra exacta que debe ser literalmente usada ahí. Y entonces yo uso algo que se parece o que suena igual y salgo del aprieto. Tengo que confesar, a veces hasta he inventado un par de palabras. Sí, porque en el momento tú estás ahí como traductor, tú no puedes parar e ir a buscar un diccionario. Entonces, y eso es lo que ha pasado, mi familia. Los traductores, ellos tradujeron de acuerdo, primeramente, al idioma que ellos conocían mejor. Segundo, de acuerdo a la influencia teológica, doctrinal, religiosa que ellos tenían, porque los traductores casi todos tenían una influencia teológica, doctrinal de cierto sistema eclesiástico. Es más, te prometo a considerar que casi todos eran católicos romanos, apostólicos, casi todos los traductores. Entonces, ellos traducían de acuerdo. Entonces, eso ha sido un gran problema. Y eso le ha robado la esencia al evangelio. Pero yo quiero decirte algo. No es tu responsabilidad, especialmente si eres nuevo, has nacido de nuevo en el Señor y estás caminando. No es nosotros los que enseñamos. Nosotros lo que ministramos, lo que predicamos, es nuestra responsabilidad de escudriñar, de buscar y de enseñar. Pero, tristemente, algunos escogen no hacer eso. Yo por eso es que siempre vamos al idioma original. Entonces, vamos a volver aquí, a Lucas capítulo 15, versículo 7. Porque esto es importante, mi familia. Esto es importante lo que está diciendo aquí en Lucas capítulo 15, versículo 7. Porque aquí hay un mensaje poderosísimo que no podemos perder. Os digo, dijo Jesús, que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Por un pecador que se ¿qué? Que se arrepiente. Un pecador que cambia de mente acerca de algunas cosas. Que cambia de mente de cómo ve a Jesús.
cómo ve sus obras, su propia justicia. Tiene que cambiar de mente de que mis obras son obras muertas, mi justicia no tiene valor ninguno. Si yo no cambio de mente y dependo 100% en la totalidad y lo completo que estoy en Cristo, entonces no puedo creer. Eso es lo que dijo Jesús. No puedo creer en el evangelio. Pero mira el contexto que él está usando aquí, porque quiero volver a esta palabra justos. Habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Esa palabra justos, te digo, es la palabra dikaios. ¿Qué significa la palabra dikaios en el idioma original? ¿Qué es lo que Jesús estaba diciendo? Déjame explicarte. Jesús estaba diciendo lo siguiente, porque esto es lo que la palabra dikaios significa. En el cielo hay gozo cuando un hombre y una mujer tienen un cambio de mente sobre algo para confiar totalmente en Jesús. Y no por 99 que tienen sus mentes, sus pensamientos, que tienen su vida siendo regida por leyes morales o leyes religiosas, tradiciones religiosas o tradiciones de cultura. Entonces, eso es lo que la palabra que Jesús usó aquí justo. Esto no tiene nada que ver con santidad, esto no tiene nada que ver con ser alguien puro, alguien santurrón, alguien que es... No. Aquí es la palabra que Jesús usó en el versículo 7, donde dice justos, en el idioma original es la palabra dikaios. Y esa palabra, cuando tú la defines, significa aquel que cree y vive su vida de acuerdo a reglas o leyes, ya sean de Dios o del hombre. Entonces, los religiosos, ¿qué es lo que dicen? Yo guardo la ley. Yo vivo de acuerdo a las tradiciones. Yo cumplo mis fiestas, los días de luna. Yo guardo un día. Yo no como ciertas comidas. Yo me visto de esta forma. Yo hago esto. Yo doy esto. Hago estos sacrificios. Esas son las leyes. El que vivía por la ley del Antiguo Testamento, las leyes religiosas. Entonces está otra persona. Ese no vive de acuerdo a leyes de Dios, sino a las leyes morales o las leyes de la nación. La nación dice, no mates, no robes. La nación dice, no puedes hacer esto, no puedes importar tal cosa a este país. No puedes, o sea, la nación tiene todas las leyes que hay. Entonces, Jesús estaba diciendo, en el cielo hay gozo cuando un hombre y una mujer cambian de mente, son renovados en su mente, son transformados en su mente. En su mente deciden. Escogen, no es una emoción, ay, yo siento haber hecho eso, ay, qué hermoso, y ahí donde vienen las lágrimas. No, eso es una emoción. Dios no está buscando emociones, Él está buscando una elección, un cambio, un escoger a un camino diferente. Y eso es lo que la palabra metanoía y metanomeo significa, es un cambio de mente sobre algo. No es una emoción, emoción es la palabra en el griego metamelomía. Esa sí es emoción. Esa solamente se usó 6 veces en el Nuevo Testamento. Jesús nunca la usó. Nunca. Porque Él no estaba buscando emociones, Él estaba buscando decisión, el libre albedrío que escoja un camino diferente, escoger, cambio de mente. Entonces Jesús aquí está diciendo, cuando un hombre y una mujer tienen un cambio de mente, eso trae más gozo al cielo que 99 que están viviendo de acuerdo a la ley, que están ahí de acuerdo a las tradiciones religiosas, que son buenos bautistas, presbiterianos, metodistas, nazarenos, pentecostales, lo que quieran llamarle, ahí viviendo de acuerdo. Uno me dijo esta semana pasada, yo soy Asamblea de Dios, nací, vivo y moriré Asamblea de Dios. Sí, él va a morir Asamblea de Dios. Y él, ese es su
Él está, su mente, ¿ve? A ese que Jesús le está hablando. Necesitas una metonía en tu mente, un metanomeo en tu mente, un cambio del sistema religioso. Tú vives de acuerdo al sistema religioso. Tú crees que tu vida es justo porque eres un buen asamblea de Dios, o un buen discípulo de Cristo, o un buen... tantas religiones que hay hoy en día. No, Jesús está diciendo, tiene que haber un cambio de mente, porque eso es lo que trae gozo en el cielo. No es por los que andan aquí viviendo de acuerdo a las leyes y las tradiciones. Eso es lo que Jesús estaba diciendo ahí. Esa es la palabra justos. A mí me han preguntado a través de los años, ya casi tengo 46 años haciendo esto, y a uno le preguntan preguntas todo el tiempo, y varias veces me han preguntado, pastor, ¿qué significa esa palabra? ¿Qué es lo que Jesús está? ¿Quiénes son esos justos que está hablando Jesús allí? Y cuando yo les contesto, como te estoy hablando esta noche, se les vuela, no entienden. ¿Por qué? Porque la religión y el espíritu religioso lo único que quiere es hacerte a ti hacer. Por eso es que al cristiano le encanta hacer. Por eso es que al cristiano le encanta poner fotos de todo lo que hace. Por eso hacer. Siempre están jactándose lo que hacemos. ¿Tú sabes lo que decía Jesús? Si vas a hacer algo que tu mano izquierda no sepa lo que tu derecha ha hecho, hazlo en silencio. Jesús mismo, cuando sanaba a un enfermo, decía, no digas quién ni cómo, nada, vete calladito por ahí. Pero como el hombre quiere impresionar a Dios, entonces quiere impresionar también a la sociedad. Y por eso hoy en día hay tanto alarde, tanta gloria al hombre, a lo que hacemos, lo que no hacemos, las fotos, con quién estoy, con quién no estoy, qué he hecho, qué no he hecho. ¿Por qué? Porque son estos justos que habló Jesús. Pero esos justos, Jesús dijo, no traen gozo al cielo. No hay gozo en eso. Donde hay gozo es cuando alguien cambia de mente y dice, yo voy a vivir mi vida en la seguridad, en la paz y en el gozo y en el agradecimiento de todo lo que soy en Cristo Jesús. Lo completo que estoy en Cristo. Y porque estoy completo en Él, me voy a sujetar a su señorío. Él va a ser mi rey y mi señor. El Espíritu Santo va a gobernar mi mente. El Espíritu Santo me va a ayudar a la transformación, a la renovación. El Espíritu Santo es el que me va a llevar a tomar decisiones, elecciones diferentes. No por sentimientos ni emociones almáticos, sino por decisión, porque ha habido un cambio de mente, ha habido una convicción. Y ahora soy como un cedro sembrado y voy a caminar, no voy ni para la derecha ni para la izquierda, porque he tenido un cambio de mente y el Espíritu Santo me está gobernando. De eso era que Jesús hablaba aquí. Es tiempo. Y estamos viviendo unos tiempos cuando hay que enseñar la palabra de Dios. Tenemos que mirar estos versículos, tenemos que mirar estas palabras, tenemos que mirar las definiciones, tenemos que entender por qué yo estoy creyendo esto, por qué creo esto, porque simplemente alguien me lo dijo, no. Por eso yo te digo, tú no puedes creer en todo lo que yo te estoy. Yo nada más soy una vasija que siembro la semilla, pero yo te estoy provocando a pensar. Yo te estoy provocando a que vayas a la Escritura. Yo te estoy provocando que tú le pidas al Espíritu Santo, dame iluminación, dame revelación, renueva mi mente, dame entendimiento. Esa es responsabilidad tuya. Tú no puedes vivir tu vida dependiendo de cuando yo estoy aquí en vivo en Facebook. No hagas eso. No hagas eso, porque eso no te va a llevar a nada. Yo te voy a provocar para que tú entonces escudriñes y busques, para que tú tengas esa relación con el Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo te ilumina, te guía en toda verdad. ¿Tú sabes por qué yo creo lo que creo? Porque yo tengo convicción que el Espíritu Santo me ha guiado en estas verdades. Por eso lo creo. Ahora, yo respeto que hay otros que quizás no han llegado ahí. Está bien. Yo tuve muchos años que tampoco estaba allí. Pero desde el día que el Señor me dio iluminación y hubo un cambio de mente hasta hoy.
Algunos de ustedes me conocen ya por muchos años. El mensaje que Dios me ha dado no ha cambiado. Algunos de ustedes y yo que me miran esta noche aquí, que nos conocemos desde hace muchos años, hemos viajado juntos por horas en automóvil y hemos conversado. Ustedes saben que las conversaciones que hemos tenido han sido exactamente lo que estamos hablando esta noche aquí. ¿Por qué? Porque hubo un cambio de mente. No porque soy un santurrón ni soy nada. ¿Qué va? Todos pecamos y todos estamos cortos de la gloria de Dios. Pero gloria al Señor, que aunque esa es una verdad, Dios, por su gracia, nos ha hecho completos en Cristo. Déjame orar contigo para terminar esta noche. Padre, te doy gracias nuevamente por tu palabra. Te doy gracias que tu palabra es viva, es eficaz, es una espada de dos filos. Tu palabra viene para edificarnos, para traernos paz, esperanza, gozo, para madurarnos espiritualmente, para que podamos cada día tener más confianza en quién somos en Cristo Jesús. Venga tu reino, Señor, en la vida de cada persona que ha escuchado esta noche o está viéndonos ahora mismo, o cualquiera en un futuro que vea este video. Son bendecidos, mis hermanos, con toda bendición espiritual en el nombre de Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Amén.